Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Tercera hora, como decía, de Milenio 3. Acabábamos esa segunda hora con dinosaurios en Papúa Nueva Guinea. En Radio Club Tenerife se encuentran nuestros amigos David Helen y José Gregorio González, que han escrito el gran libro de la criptozoología, publicado por EDAV. Sabéis que sorteamos 3 ejemplares esta noche. Ahora, dentro de un rato, leeremos, si quieres, Carlos, esos mensajes que nos llegan a las vías de contacto, que son muchísimos. La criptozoología, amigos, interesa y mucho a la gente, pero ¿de verdad puede ver alguien dinosaurios hoy en día? Bueno, pues hace unos meses, cuando íbamos por pleno desierto de Atacama, Juanje, íbamos en ese todoterreno, acompañados de Pablo Cañarte, y Pablo nos contaba una historia que nos dejaba a los 3, que íbamos Iker, tú y yo, en el coche, y nos quedábamos petrificados. ¿Cómo podía ser que vieran un dinosaurio por pleno desierto? Y aparte comentaba que era de una familia de unos amigos suyos, que comentaba que en pleno desierto, yendo también en coche, si me no recuerdo, decía al atardecer, si me no recuerdo la hora, comentaba que habían visto no uno, sino varios dinosaurios. Toda una familia de dinosaurios por el desierto, efectivamente. Y él lo contaba como una historia total y absolutamente real. Y hay que pensar que que esa parte de Atacama en la que estábamos nosotros, completamente indómita y salvaje, que es un desierto de sal en buena medida, pues la verdad que es una imagen que nos encantaría ver. Aunque también hay que decir que es muy difícil que un dinosaurio, pienso, que pueda esconderse en un desierto con tan poquísima vegetación. David, José Gregorio, os pedía que os quedarais 5 minutitos más, porque se nos han quedado, hay tantas historias, tantas leyendas y tantas realidades en estas páginas, que además han sido excepcionalmente editadas. Yo creo que en España nunca se ha hecho un libro de estas características, con tantos grabados, tantas fotos, tanta información, pero a mí se me quedan en el tintero las serpientes marinas. Se ha dicho tanto de ellas, del misterioso Nessie, de los lagos que hay el Nahuelito, el monstruo del Nahuel Huapi, el de Argentina, ¿no? En Argentina, sí, es un lago que está en Argentina de unas dimensiones colosales, ¿eh? Que además acaba de volver a ponerse de actualidad, lo hace cada cierto tiempo, ¿no? El Nahuelito, sí, fíjate tú que hace nada, unos 3-4 días, en el seguimiento que hacemos, por suerte, con tiempo que tengo, un seguimiento que hacemos de noticias de misterio, noticias de actualidad y sobre todo criptozoología, pues nos unimos a conocer unas fotografías que habían salido hace muy poquito del supuesto Nahuelito, ese Nessie argentino que vive en el lago Nahuel Huapi, y que pues que a pesar de que los indígenas del lugar venían hablando de él desde hacía muchísimo tiempo, los avistamientos modernos, por decirlo de alguna manera, comenzaron en 1910. Actualmente el lugar se ha convertido en una especie de lago escocés, pero allí en Argentina, es fruto de mucho turismo. Y la fotografía que ha aparecido pues es casi que una especie de cabeza reptiliana con un cuello largo. Plano, sí, prácticamente un primer plano que sí, evidentemente, que sale del agua, y que parece un tronco con algunas pequeñas modificaciones, como unos pequeños dientes, un ojo, pero que llama la atención cómo se mantiene el tema en vilo, aunque sea para dar forma turística. Hay que ver cómo el poder de la criptozoología llama a las masas, no solamente biólogos reconocidos, sino también para llamar al turismo, ¿no? Claro. Sí, pero yo te comento una cosa, y además porque conozco perfectamente la zona y a los responsables turísticos de la zona, que estuve con ellos varios días. La primera persona que filma, o la única filmación, digamos, que sí podría ser real del monstruo de Nahuel Huapi, la hizo el notario de Bariloche, que estuve personalmente con él. Recogí todos los datos que había y todas las informaciones que hay, que sabéis que la primera vez que aparece además es una historia muy truculenta, porque es el sheriff que va persiguiendo a unos bandidos y tal, y dice que ve un dinosaurio. Realmente entre los aborígenes de la Patagonia se habla de una serpiente gigante, que es la serpiente Ren, que tenía tanta fuerza que era capaz de hacer valles. Aparece incluso en pinturas rupestres de la zona. El Nahuel Huapi, para que la gente que se haga una idea, yo lo he navegado varias veces, puede ser como 5 veces más grande que el lago Ness. Es gigantesco, enorme, y el que haya algún tipo de serpiente lacustre todavía allí no es algo que descarten los biólogos de la zona, ni mucho menos, porque además las informaciones que de avistamientos más verosímiles son siempre en verano, los días de más calor, o sea, con una serie de pautas que siguen a lo largo de los años, con lo cual es uno de los casos que yo tuve la suerte hace pocos años de estar por allí. Os aseguro que merece una investigación seria y rigurosa, aparte de que haya fotos fraudulentas como otros muchos casos. Sí, no, evidentemente que haya fotos fraudulentas
fraudulentas no quiere decir que el caso no tenga un interés mediático y que sea realmente real, ¿no? Sobre todo si comparamos con el lago Ness con el lago Nahuel Huapi, si uno de los dos tiene capacidad para poder albergar y mantener a una pequeña población de serpiente marina o cualquier otra criatura, evidentemente el Nahuel Huapi será muchísimo mejor candidato que el lago Ness, ¿no? Lo que ocurre es que evidentemente estas intoxicaciones de imágenes fraudulentas, de querer llamar al turismo, no ayudan para nada a investigadores serios, biólogos serios que incluso acuden con fondos propios a investigar esa zona y se ven derrotados cuando aparecen este tipo de noticias debido a que su trabajo, su propia inversión acaba en aguas de borraja por una simple foto para llamar al turismo, ¿no? De hecho, es un gran impedimento para aquellos personas cualificadas y bien acreditadas, biólogos, zoólogos, naturalistas, es un gran impedimento este tipo de noticias. Fíjate, pues yo creo que José Gregorio... Dime. No, que le iba a decir a Juanje que cuando Huberman investigó y escribió su famoso libro sobre este tipo de criaturas, estimó en 600, 700 los lagos del planeta donde existían este tipo de historias. Es decir, parece ser que en los lagos hay una serie de características en los que sería plausible que criaturas teóricamente prehistóricas pudiesen mantenerse siempre y cuando existiese algún tipo estuviesen aireados, por decirlo de alguna forma, algún tipo de conexión que renovase, que permitiese la introducción de alimento, etcétera. Entonces, no debe extrañarnos. Otra cosa, lógicamente, son los documentos, las fotografías, que igual que ocurre en el lago Ness, o igual que ocurre en el lago Champlain en Estados Unidos, en el Okanagan en Canadá, pues van saliendo fotografías que muchas de ellas terminan siendo o fraudulentas o simples confusiones, que no hay ánimo de fraude, sino que se fotografía algo que puede ser normal en el lago, pero a lo que el testigo no está acostumbrado. Pero desde luego que hay un gran enigma por resolver, no solo ahí en la Patagonia Argentina, sino en muchos otros lagos del mundo. Eso es algo que yo creo que a estas alturas nadie puede discutir, y la clave va a estar en la técnica, es decir, en la utilización de nuevos sistemas de radar que permitan indagar en las cavidades, en los fondos de muchos de estos lagos que suelen ser pantanosos, suelen ser muy oscuros, y donde el buceo a pulmón, incluso con botellas o con pequeños submarinos, pues no ayuda demasiado, ¿no? Pues José Gregorio David Helen, el gran libro de la criptozoología publicado por EDAF, que ha sido un placer, que tenemos que desvelar muchos más misterios, tanto del mar como de la tierra como del aire, con esos seres criptozoológicos, esos seres que hoy por hoy algunos no les podemos dar ninguna explicación. ¡Qué felicidades! ¡Qué enhorabuena por este hijo literario! Gracias. Y también, David, por tu hijo natural. Niña, que no nos lo has dicho. Niña, pues nada. Una más. Gracias. Una investigadora más en la nave del misterio. Un abrazo. Un beso muy fuerte para los dos. Y también se recupere rápido. Muchas gracias. Se lo transmitimos. Nos está escuchando, que le he llamado en la anterior hora. Que un beso muy fuerte para ambos y también para Juan Ramón Hernández, que ha estado haciendo la técnica en Radio Club Tenerife. Carlos, vamos con esa vía de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio y los mensajes de nuestros oyentes, o milenio3 con número, @cadenaser.com, que el tema de la criptozoología está importa y hablar, mucho, ¿eh? Venga, vamos con esos mensajes. Si te parece, Carmen, permíteme, ya aprovechando que hemos felicitado a David, también vamos a felicitar a Sonia y a David de Sevilla, que son dos oyentes también del programa, y que, bueno, tenemos que dar la bienvenida a un nuevo investigador también, a un nuevo milenario que se llama Hugo. Pues Hugo, bienvenido a la nave del misterio. Un día te subimos a ella aquí, ¿eh? Bueno, con el tema de felicidades a los padres. Criptozoología nos llegaban un montón de mensajes. Por ejemplo, nos decían: el canguro arborícola lo descubrieron paseando por el poblado como si fuera suyo. Pablo también nos decía: los ambientólogos tenemos que ampliar conocimientos de fauna, y encima habláis de los okapis, con lo que a mí me gustan. La nave va con el piloto automático y no naufraga sin el jefe, no os preocupéis que está saliendo muy bien. Arantxa también nos decía: en Asturias testigos han visto en Cancienes un animal extraño descrito como especie de koala grande y huidizo. No me extraña que hubiera koalas ya, ¿verdad? Por nuestros bosques, porque como nos traemos de todo...
Desde que se han visto panteras yo ya me creo de todo. Pues fíjate. Y fijaos porque en referencia a las serpientes de las que hablábamos también, por ejemplo, José nos decía, cerca de mi pueblo, en Alange, un vecino me contó que algunas personas decían haber visto una enorme serpiente por los montes cercanos. Y también José Manuel de Cáceres nos dice que en el norte de la provincia, en el embalse Gabriel y Galán, se han visto serpientes enormes y animales muy raros. No me extraña que en ese embalse, en el Gabriel y Galán, se vea de todo. Hemos estado muchas veces allí, las aguas son muy oscuras. A mí, de todas formas, es que los embalses, los lagos, me dan un mal rollo, de verdad, porque Geray está diciendo que a él también, porque no es lo mismo. En el mar yo por lo menos veo la arena, veo las cosas, pero en esos lagos, cuando empiezas a entrar y te dan como las plantitas que hay debajo en los pies, ya te llevas cada susto. Seguimos. También nos llegaba una pregunta desde Almería. Manuel nos decía, ¿pensáis que el megalodón puede existir en el Pacífico? Madre mía, lo que sí hubo hace algunos años fue, hablando de animales gigantescos, marinos, hubo un sonido, no sé si lo recordáis, que era le llamaban el sonido del blob, Sí. que era además se captó una profundidad altísima, y realmente era producido por algún tipo de animal o cosa que desplazaba una gran cantidad de agua. Lo que pasa es claro, es que muchas veces y es verdad que es un tópico, nos fijamos en que nos queda una gran exploración espacial cuando realmente la exploración que tenemos por delante y más importante es la de los océanos. Hay una cosa que sí, sobre el tema del megalodón, sí quiero prevenir a la gente. La inmensa mayoría, por no decir todas las fotografías de presuntos megalodones que hay, tiburones gigantes, que no lo hemos dicho, tiburones gigantes. Exactamente. Megalodón tiburón gigante. Que hay en internet, pues hay un par de ellas muy célebres de una vista aérea al lado de un yate y que el tiburón es más grande que el yate, otra intentando coger a un submarinista que está saliendo con un helicóptero. Son montajes fotográficos. Sí. Es decir, a día de hoy el megalodón es... Pero el megalodón existió como efectivamente. dinosaurio. Eso sí, como dinosaurio sí existió. Pues vamos ahora con nuevos descubrimientos que sí que existen, que nos llevan a la arqueología pura y dura, de la mano, como siempre, de nuestro arqueólogo particular, de Nacho Ares. La empresa Odyssey ha presentado ante el juez de Florida nuevas pruebas sobre el descubrimiento realizado en mayo de 2007 de un pecio español. Para no tener que devolver el contenido del buque La Mercedes, hundido en 1804, ahora argumentan que no se trataba de un pecio, sino de una carga desordenada que se podría haber arrojado o perdido durante el hundimiento. Nos da su opinión Juan Manuel Gracia, del Ateneo de Madrid y presidente de la Asociación de Rescate de Galeones Españoles. No, eso son excusas de mal pagador, como se dice vulgarmente, ¿no? Ellos están tratando todo lo posible para ir demorando con razonamientos que no tienen ningún sentido para confundir al juzgador, en este caso al juez de Tampa. Las cosas no parecen haber cambiado mucho. A pesar de los problemas generados tras la controversia con el Odyssey, no hay visos de cambiar la legislación española ni de promover o fomentar por parte de las instituciones públicas la recuperación de este tipo de yacimientos arqueológicos. Los resultados todavía están por ver. De esta forma, lo que sí hicimos, creo que en el Ateneo también tuvimos un papel importante en esta denuncia a nuestros dirigentes culturales, Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y sobre todo luego también el Ministerio de Asuntos Exteriores, que también intervino en el último momento. Ojalá fuera el final de una película nefasta, pero este es un tema que nos tenemos que remontar inclusive, como el tema de San Diego, por ejemplo, donde un cazatesoros llamado Frank Godio, de una nave española hundida en 1600 a lo de Manila, pues nos ha vendido una parte que está depositada en el Museo Naval, que no vale ni la cuarta parte de lo que se pagó. El nuevo plan de acondicionamiento de la zona arqueológica de Luxor en Egipto trae de cabeza a los investigadores. El descubrimiento de tumbas como la de Ramsés VIII, que ya anunciamos aquí, podría quedar en segundo plano debido a la demolición de edificios históricos del siglo XIX, derribados para agrandar las zonas turísticas. Nos da su impresión del problema el conocido egiptólogo británico John Romer. No sé si recuerdas la meseta de Gizeh en los años 60 o en los 70, pero el cambio que ha dado va más allá de lo que puedas creer. En aquella época era un desierto enorme, no había nadie a cargo de las tumbas, no había gente uniformada. Se podía subir a las pirámides, podías hacer lo que quisieras, entrar con lámparas en los sepulcros. Gizeh ha cambiado más de lo que se puede decir, pero el caso de Gurna, siendo honesto, por lo que cuentan me temo que es un desastre. Me recuerdo la situación triste de Tebas, cuando no había turistas y se podía ir libremente de aquí para allá.
No son pocos los arqueólogos que piden a las autoridades egipcias un esfuerzo por preservar los monumentos en detrimento de la idea generalizada de crear en Luxor una especie de gran parque temático arqueológico. I would say that the most important priority is to preserve things. Yo diría que la prioridad más importante es preservar las cosas. Y eso no significa que tengas que impedir que los turistas visiten los lugares. Lo que interesa de verdad es la idea de protección que hay de trasfondo. Pero es más importante conservar los monumentos reales que hacer millones de fotografías o escribir cientos de libros, porque lo único que tendrás así es un libro impreso, y en 100 años el monumento habrá desaparecido. Entre los edificios que han desaparecido para siempre hay mezquitas, iglesias o las legendarias casas de los arqueólogos franceses del siglo XIX. Arqueólogos españoles han descubierto un importante cementerio fenicio en Tiro, la antigua capital de esta civilización en el actual Líbano. El equipo de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona data el hallazgo entre los siglos IX y VII a.C. En el cementerio hay unas 100 tumbas que se extienden a lo largo de unos 300 metros cuadrados. Unas cuentan con los restos del difunto, incinerados dentro de urnas, mientras que hay otros sepulcros que están vacíos, destinados, según los expertos, a albergar el alma del fallecido. Y ahora, como siempre, Juan Jesús Vallejo nos trae uno de esos personajes fantásticos. ¿Qué vamos a aprender hoy? De un personaje mágico, de un unificador de la fe, de Saladino. Lo que acaban de escuchar es un niño de unos 5 o 6 años recitando una shura del Corán. El Islam es una religión a la que pertenecen casi 1.000 millones de personas en el mundo. El Islam es una religión que ha estado muchas veces dividida, pero el momento que más dividida y peor estuvo fue después de la caída de Jerusalén en el siglo XI. Durante casi 100 años el Islam estuvo perdido, se separó, se dividió en muchísimos reinos, hasta que un hombre, con su espada y con su fe, fue capaz de unirlo. Conocido como Saladino, Salat ad-Din al-Yusuf, nació en Tikrit, era kurdo, iraquí, familia de mercenarios, de hombres de guerra, pasó de un país a otro país y siendo un adolescente acabó en Egipto junto a su tío. Su tío servía a los reyes de Egipto. Su tío de repente murió y él tuvo que crear todo un ejército para reunificar la gloria del país del Nilo. Pero Saladino no se quedó ahí, no se quedó en Egipto sirviendo a los reyes de este lugar, sino que de repente Saladino se pensó un enviado de Dios. Creó todo un ejército de kurdos, de turcos, de abandonados, de perdidos en el desierto. Lo llevó a la conquista de Sudán, a la conquista de Yemen, y empezó a reunificar poco a poco todas las naciones del Islam. Hay un momento en el que Saladino ya se asienta en Damasco, conquista Alepo, conquista todas las fronteras del desierto, pero respeta a los cristianos que están en Jerusalén, los cristianos con los que comparte, digamos, el lugar con el que también soñó Mahoma. Y esto fue así hasta que Reinaldo de Chatillon, de repente, cuando muere el rey de Jerusalén, se salta la tregua sagrada que había entre cristianos y musulmanes y empieza a atacar las caravanas que van a la Meca. Saladino, enfermo en medio del desierto, con unas fiebres terribles, dice que tiene un sueño. En ese sueño, Alá, el mismísimo Dios, le pide que reconquiste el domo de la roca, el domo donde Abraham perdonó a su hijo, la misma roca desde la que el mismísimo Mahoma en un sueño subió hasta el cielo. Lo que hizo fue juntar a 30.000 soldados y cercar Jerusalén, pero viendo que no podía contra las murallas de la ciudad santa, lo que hizo fue desafiar a los cruzados, desafiar a los templarios, y lo llevó a su terreno, al terrible desierto. Dicen que resonaban los tambores en aquel valle, y resuenan todavía, en la batalla de los cuernos de Hatim. 30.000 hombres tenía Saladino, 20.000 hombres los cruzados, pero los cruzados estaban mucho mejor armados, con caballos llenos de hierro, armaduras de acero,
Saladino, casi a pecho descubierto con 30.000 hombres, pero los llevó al desierto, y el agua y el cansancio les venció. Cuando estaban justo delante de aquel valle tremendamente estrecho, sus hombres se quedaron firmes ante el envite de 20.000 caballos. Aquellos 20.000 caballos, cuando estaban llegando a los hombres que había puesto Saladino, hizo ante un gesto suyo que se abriesen, e entraron en un cañón sin salida, y allí murieron por las flechas que tiraban los musulmanes. Así fue, después de derrotar a todo este ejército, como Saladino fue hasta Jerusalén. Pero en vez de hacer igual que hicieron los cruzados un siglo antes, de bañar la ciudad en sangre, tal y como recogen las crónicas, y es que dicen que la matanza hizo que por las callejuelas la sangre llegase hasta el tobillo, pactó con los nobles de Jerusalén y les dejó irse pacíficamente. Cuando Saladino, el gran héroe del Islam, entró en Jerusalén, hizo que la ciudad se bañara con agua con rosas, porque era la ciudad de Dios. Más tarde llegó Ricardo Corazón de León junto con algunos otros reyes de Europa, intentando reconquistar Jerusalén. Pero se enfrentaron ante un gran caballero, y cuando estaba a solamente 20 kilómetros de Jerusalén, Ricardo Corazón de León, en una de las escenas más épicas de la historia, puso una piedra, sacó su espada y dijo: esta es la fuerza de mi Dios, y partió la piedra con la espada. Saladino sacó su cimitarra, cogió un pañuelo de seda y lo tiró al aire, y lo partió por la mitad, y le dijo: la palabra de Dios quizás no es solamente la fuerza. Después de este gesto, Ricardo Corazón de León firmó una tregua con Saladino. Saladino dijo que hasta su muerte todos los cristianos podrían ir a visitar el Santo Sepulcro, todos en paz podían ir a ver la ciudad santa. Saladino poco después murió, su filosofía por desgracia también murió. Hoy quizás nos haría falta alguno de esa sabiduría, alguno de esos conocimientos. Sin embargo, la gloria de este caballero jamás morirá. Y gracias a Saladino, muchos de los que estamos aquí hemos podido visitar ese Santo Sepulcro, ¿verdad? Ese sepulcro donde además ves el fervor de las personas, ves cómo todavía siguen pasando cualquier objeto que lleven con ellas, los rosarios, las medallas, incluso un pañuelo, y llorando. Yo he visto llorar delante del Santo Sepulcro por la emoción que se vive concentrada en esas cuatro paredes. Y tú que has estado en Jerusalén, además pienso que estarás de acuerdo conmigo en una cosa, y es que te das cuenta que esa ciudad que es sagrada para cristianos, musulmanes y judíos, tal y como defendió Saladino, tiene que seguir siendo así, porque realmente es que es la ciudad de Dios y todos tienen que estar en paz. Sí, pero allí. fíjate, a mí Jerusalén me resultó un contraste muy fuerte. Por un lado estábamos en el Santo Sepulcro con ese fervor, viendo los lugares santos donde incluso dicen que dejó la mano Jesucristo, y por otra parte lo que nos lleva la modernidad es a pasar por un arco por si vamos cargados con armas. Le estaba diciendo a Geray que vamos a ir ahora, cambiamos totalmente de tema, porque nos vamos con una crónica que nos ha traído Begoña Arce, porque al parecer está pasando algo en los cielos de Londres. Es el corte número 15, Geray. ¿Vamos con él? Vamos a escuchar a Begoña Arce porque los titulares decían: helicóptero policial evitó chocar con un ovni en Birmingham. El incidente ha quedado recogido en un informe elaborado por especialistas de la Junta Airpros. Se trata de un organismo independiente que vela por la seguridad del espacio aéreo británico y está financiado por Aviación Civil y por el Ministerio de Defensa. En ese documento, el piloto de un helicóptero de la policía afirma haber tenido que hacer el pasado mes de mayo una maniobra para esquivar un objeto no identificado en los cielos de la ciudad inglesa de Birmingham. En el aparato, que hacía un vuelo rutinario, había otros dos policías. Los tres dijeron haber visto una nave misteriosa que emitía luces azules y verdes. Ese ovni, aseguran, llegó a estar a menos de 100 metros del helicóptero y volaba directamente hacia ellos cuando, con un rápido viraje, pudo evitar el choque. Nick Pop, experto de la Oficina de OVNIs del Ministerio de Defensa, califica el incidente de grave. Afirma que debe ser investigado más en profundidad y, en cualquier caso, revela a su juicio que lo ocurrido es muy preocupante para la seguridad aérea. Cuando escuchamos estos magníficos acordes de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, los que somos aficionados al cine y sobre todo a la ciencia ficción nos acordamos automáticamente de una película. 2001, una odisea hacia el espacio. Nos acordamos de HAL 9000, el robot que enloquece,
nos acordamos del monolito que acompaña el despertar de la humanidad. Nos acordamos de ese mismo monolito encontrado en la Luna y de ese mismo monolito presidiendo la extraña odisea del astronauta Bowman, que acaba convirtiéndose en algo más que humano. Una historia preciosa, una historia de fantasía, pero a lo mejor una historia real. En cualquier caso, una historia que empieza, como todas las historias del espacio, con el despegue de un cohete que iba hacia la Luna. Four, three, two, 1, 0 and liftoff of Space Shuttle Endeavour. En mayo de 1969, el Apolo 10, pilotado por Tom Stafford, John Young y Eugene Cernan, iba en dirección a la Luna, pero no iban a aterrizar en la Luna. Aquellos 3 hombres fueron los que tuvieron el honor de ser los hombres que casi llegaron a la Luna. Su misión era un ensayo general del vuelo del Apolo 11. Tendrían que orbitar nuestro satélite e incluso 2 de ellos tendrían que bajar a escasos cientos de metros de la superficie lunar ensayando el alunizaje con un módulo lunar prácticamente idéntico al que luego se usaría en la nave tripulada por Armstrong. Aquel vuelo fue objeto de múltiples problemas. Se encontraron el agua potable contaminada con hidrógeno, hubo fallos en los cierres de seguridad, en las comunicaciones y al final una reentrada en la Tierra violentísima, a casi 40.000 kilómetros por hora, la velocidad más alta a la que había sido sometido un ser humano en toda la historia. Muchas anomalías, muchas historias extrañas. Detrás de ellas es donde puede encontrarse la conexión con 2001. Buenas tardes, Hal. ¿Cómo va todo? Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión. ¿Qué quieres decir? Un momento. Acabo de notar un fallo en la unidad AE35. Que yo sepa, ningún computador 9000 ha sido jamás desconectado. Pero es que ninguno de ellos se había portado mal antes. No me refería a eso. HAL 9000 preguntaba en este corte si no tenían otra idea de la misión. Y hay una vieja historia que en el universo conspiranoico lleva mucho tiempo circulando, que dice que aquella misión del Apolo 10 sí tenía otra idea. La información procede de una fuente anónima de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad. Se hacía llamar simplemente Jessie, aunque fue confirmada por el doctor Michael Wolff, antiguo miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Y es que lo que decían ambos es que la verdadera misión del Apolo 10, o al menos la parte de la misión que nunca se contó, fue precisamente estudiar un monolito, una baliza extraterrestre, un extraño objeto prácticamente idéntico al que nos describía Arthur C. Clarke en su novela, que fue visto por primera vez por Yuri Gagarin en 1961, en el primer viaje al espacio que hizo el ser humano. La misión de los astronautas era acercarse a aquel objeto, fotografiarlo, estudiarlo y volver a Tierra. Es más, según este misterioso Jessie, esta baliza habría sido recuperada en 1972 por una lanzadera militar experimental anterior al primer vuelo de las lanzaderas espaciales en 1981 y que llevaba tiempo operando en secreto desde la base de Vandenberg, en California. Este prototipo encaja con otra vieja historia del mundo de la conspiración. Sería la primera versión del mítico avión Aurora, al que se le achacan los avistamientos del Área 51. La historia nos cuenta que este monolito llevaba una inscripción y algo más, un mapa estelar grabado en él. Eso es lo que nos cuenta, pero lo cierto es que no tenemos ningún tipo de confirmación. Gagarin murió en un accidente aéreo en 1968
Y los 3 astronautas implicados, como en tantas otras veces, nunca han querido hablar del asunto cuando se les ha preguntado. La historia de Jesse y del Dr. Wolf dice que este monolito todavía está entre nosotros, en una base submarina cerca de las Bahamas. Desgraciadamente nunca sabremos si esta historia, que como digo lleva mucho tiempo circulando en el mundo de la conspiración, es real o no. Pero lo cierto es que en el tema de las conspiraciones, el cine, el arte, cada vez se parece más a la realidad. Como siempre, Santi, nos has dejado aquí todos con la boca abierta. Efectivamente. Ya dije que iba a ser una historia poco conocida, pero que... Y tiene que tocar justamente hoy, cuando no está aquí el capitán a los mandos. Sí, porque si no... no te deja, Iker ¿no? le vengo con una historia de un monolito que van los astronautas a buscarlo y a lo mejor ya me dice, tío, nos estamos pasando. Bueno, vamos a cambiar radicalmente porque vamos a ver y a escuchar un caso terrible. Ocurrió hace 30 años, es el 30 aniversario, 3 décadas ya, desde los sucesos de la Guyana, de esa terrible secta. A la cabeza estaba un personaje extrañísimo, como todos los líderes sectarios, Jim Jones. Siempre iba con unas terribles gafas oscuras, gafas negras. Parecía uno de estos, es auténtico, aunque siniestro, parecía uno de estos imitadores de Elvis que hay en Las Vegas. Tremendas patillas, un tupé extraño, una vestimenta estrafalaria, y era un personaje... Luego después lo comentamos, porque era un personaje tremendo. Vamos a escuchar el reportaje que ha elaborado Carlos Largo, porque al parecer también hay un documental o una película que habla sobre esta historia. El día 18 de noviembre de 1978 tendría lugar en Guyana una de las tragedias más recordadas durante los últimos años. Un drama social que acabó con la vida de más de 900 personas y que se convertiría rápidamente en uno de los acontecimientos históricos más crueles de la existencia del ser humano. Nadie se une a un culto, nadie se une a algo que les vaya a hacer daño. Tú te unes a una organización religiosa, a un movimiento político y te reúnes con gente que verdaderamente quieres. Él decía, si me ves como tu amigo, seré tu amigo. Si me ves como tu padre, seré tu padre. Si me ves como tu Dios, seré tu Dios. Jim Jones nos hablaba sobre cómo ir a la tierra prometida. Todos queríamos ir, yo quería ir. La gente del templo del pueblo verdaderamente tenían el potencial para ser algo grande, poderoso y maravilloso. Pero por alguna razón, Jim tomó otro camino. Todos estos planteamientos formaban parte de una doctrina religiosa basada en el amor, la justicia y la igualdad social. Sin embargo, estos valores se verían muy pronto transformados en los pilares básicos de uno de los hombres más influyentes en Estados Unidos, durante los años 70. Su nombre, Jim Jones, líder de la secta El Templo del Pueblo. Hay un pequeño pueblo en Indiana. Cuando vuelvo a pensar en ello, un gran dolor regresa a mí. De niño era uno de los más pobres de la comunidad, nunca aceptado, como si hubiera nacido en el lado incorrecto del camino. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931 en una pequeña localidad de Indiana, Estados Unidos. En el seno de una familia pobre y con un alto coeficiente intelectual, Jim comenzó a mostrar desde muy joven sus dotes de predicador y de liderazgo. Con todo ello, en los años 50 dio los primeros pasos para la fundación de su propia comunidad, con la clara intención de lograr uno de sus sueños utópicos: salvar a sus seguidores de las crueldades del mundo. Con el paso de los años, Jim consiguió conformar una comunidad de fieles muy estable que le seguirían en todos los proyectos que él predicaba. Una de estas razones fue la que motivó que en el año 1974 la secta El Templo del Pueblo se trasladara hasta Guyana para construir una sociedad paralela en medio de la tierra prometida, tal y como ellos la llamaban, el paraíso. Algunas personas ven la palabra sagrada de Dios en mi cuerpo. Ven a Cristo en mí, una esperanza para la gloria. En este pequeño país del norte de Sudamérica se conformaron como núcleo humano en la localidad de Jonestown. Casas, campos y animales eran gestionados por toda la comunidad, siempre bajo la atenta mirada y órdenes del Gran Padre, el líder Jim Jones. Pero muy pronto llegarían los problemas.
Las acusaciones contra Jim por haber cometido supuestos abusos sexuales con los niños de su propia organización motivaron la realización de una supervisión del gobierno por parte de un prestigioso congresista norteamericano, un hecho que provocó el aumento de los desacuerdos dentro de la secta. Si alguien tiene una opinión opuesta, por favor, que hable. Cuando nos destruimos a nosotros, nos estamos rindiendo. Estamos dejando a los enemigos que nos venzan. Veo a todos los bebés y creo que se merecen vivir. Estoy de acuerdo, ya sabes, pero ellos también se merecen lo que más. Ellos se merecen también la paz. Aún así, la ilusión de todos los miembros por conformar un mundo totalmente nuevo parecía reforzar los planes del propio Jim. Sin embargo, a la mañana siguiente, la tragedia se apoderaba del pueblo de Johnstown. Los guardias armados de la comunidad asesinaban al supervisor norteamericano y el líder de la secta preparaba a sus seguidores para cometer un suicidio colectivo. Más de 900 personas resultaron muertas entre hombres, mujeres y niños. Jim Jones decidió acabar ese día con la vida de prácticamente todos sus seguidores y conseguir con ello una rápida solución que les evitara tener que sufrir lo que él denominaba fin del mundo. Unos pensamientos que también estuvieron muy presentes en las que fueron sus últimas palabras. Toma nuestra vida, te la damos. No hemos cansado. No cometimos ningún suicidio. Realizamos un acto suicida revolucionario, protestando contra las condiciones de un mundo infrahumano. Terrible, ¿no? Que siga pasando que 923 personas tengan que perder la vida por las imaginaciones, los delirios de un loco. 923 personas que ese fue la estación final de un calvario larguísimo. Cada X tiempo, cada muy poco tiempo, cada semana, cada 10 días, Jones celebraba lo que se llamaban las Noches Blancas. En las Noches Blancas era un acto de cohesión del grupo, de la secta. Y uno de los actos que se hacían en ese grupo, aparte de, por ejemplo, era donde se hacían los castigos públicos. A la gente, según su comportamiento, se la juzgaba en público. La juzgaba Jones sentado desde un trono que tenía justo en el centro de la explanada de Johnstown, e imponía, entre otras cosas, castigos físicos como azotes, etcétera, etcétera. Pues el acto final de la Noche Blanca era sencillamente un ensayo general del suicidio colectivo. Ahí se preparaba absolutamente todo. La gracia, muy entre comillas, del asunto es que nadie sabía si era un simulacro o no. Es decir, una vez cada 10 días se tenían que tomar un jarabe o un refresco con algún tipo de aditivo que se veía cómo se lo echaba, y muchas veces era simplemente sacarina o cualquier cosa por el estilo, pero siempre quedaba la duda. Y tú imagínate la tensión emocional de un grupo de 1000 personas suicidándose o corriendo el riesgo de estarse suicidando prácticamente 2-3 veces al mes. Como el que mete en la pistola la bala y a ver si le da o no le da. Efectivamente. La vez que fue de verdad se notó mucho, porque efectivamente Jones traspasó las barreras. Había recibido, como muy bien decía Carlos en su reportaje, la visita de Leo Ryan, que era un congresista de los Estados Unidos, que iba a investigar qué estaba sucediendo allí, y se encontró con extorsiones, abusos sexuales, malos tratos físicos, gente que quería abandonar la secta, pero que directamente en la Guardia Pretoriana de Jones, que era un grupo formado por individuos uniformados de negro, con fusiles de asalto, gorras de plato, les faltaba un brazalete con la esvástica para ser miembros de las SS, controlaban todo el perímetro. Jones decía que era para que no se colasen intrusos, en realidad era para que no saliese nadie. Pues y no salió casi nadie. Y nadie. Y la muerte fue terrible, además. Pues, sí. Y hay un momento en que Leo Ryan se lleva a un grupo de disidentes que quieren escapar, pero cuando están a punto de tomar el avión, son asaltados por un grupo de esta Guardia Pretoriana, que los asesina en la misma pista de aterrizaje a todos, incluido el cámara de televisión que filma todo. Y el último plano de esa filmación es que vemos como el propio, bueno, no lo vemos, pero vemos la cámara caer, quedarse ladeada, fija en un plano, y yo creo que es de las primeras veces que un cámara de televisión, ha habido otros casos en la historia desgraciadamente después, ha filmado su propia muerte. Leo Ryan también pasó a la historia como el primer congresista de los Estados Unidos que murió en acto de servicio.
Tras pasar esa barrera, a una hora y a un día que ya se sabía que no era una noche blanca y por eso cundió el pánico, pues Jones decide llevar a ejecutar por fin su plan. No todo el mundo acepta y hay gente que incluso intenta huir por la selva. Y hay un detalle que nunca se ha aclarado del todo, porque en esta historia sigue habiendo puntos oscuros. Uno de ellos es quién apiló los cadáveres. Porque cuando vemos ese plano aéreo que se nos ha quedado a todos en la retina de el centro de Jonestown rodeado de cadáveres, había pilas de cadáveres. Y curiosamente esas pilas, en la cumbre de ellas estaban los que no se habían suicidado, estaban las personas que tenían un tiro en la nuca o que habían sido tiroteados por la espalda, que tenían heridas de fusil de asalto, que habían sido cazados en la selva, transportados de nuevo a la ciudad, echados en las pilas. Y curiosamente, de estos personajes de gorra de plato, uniforme negro y fusil de asalto, absolutamente ninguno de ellos apareció entre la lista de bajas. Desaparecieron como si se los hubiese tragado la tierra. Hablaba antes, Juanje, de el envenenamiento, ¿verdad? Sí, el envenenamiento fue terrible, pero yo lo que quería comentar, porque nos quedan muy poquitos minutos, era hacer una pequeña reflexión. Lo que pasó en Guayana Francesa fue terrible, pero lo que es terrible a día de hoy, y no puedo decir nombres porque si no me demandarían obviamente, es que en este país hay multitud de sectas y miles de personas que destrozan su vida mes a mes, semana a semana, siguiendo a personajes o a grupúsculos o a grupos que nos venden a Dios o que dicen que han encontrado a Dios. Lo único que quiero este minuto es para decirle a toda esa gente, o la gente que está coqueteando ahora con esos grupos, que piensen que realmente alguien con carisma como Jim Jones puede convencerte de lo que quieras. Pero por desgracia y por mi trabajo como periodista he tenido que entrevistar a mucha gente que ha salido de sectas o que sus familiares están en sectas, y es una tortura, y está pasando en este país a día de hoy. Entonces que la gente se lo piense. Pues esperemos que nunca vuelva a pasar una tragedia como la de la Guyana, que se cumplen 30 años y que hay que informar precisamente para que la gente no caiga. Y ahora nos vamos ya con los últimos mensajes, Carlos, con esos ganadores del gran libro de la criptozoología. Y además Fermín Agustín nos traía el ranking de los libros, que esta noche con tanta cosa que teníamos ni siquiera lo hemos dado. Vamos a dar los 10 primeros, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Por dónde queréis que empiece? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Claro. Bueno, pues vamos con el puesto rápido, número Carlos, 10. que tenemos La que ir con Dama los Azul mensajes. de Javier Sierra. Muy Puesto buen número libro. 9, La Biblia. Puesto número 8, 100.000 kilómetros tras los ovnis de JJ Benítez. Puesto número 7, Misterios de la Iglesia de Carmen Porter. Gracias. Puesto número 6, Drácula de Bram Stoker. Puesto número 5, El Paraíso Maldito de Iker Jiménez. Puesto número 4, Dioses, Tumbas y Sabios de Ceram. Puesto número 3, El Retorno de los Brujos de Luis Pauwels y Jacques Bergier. Y puesto número 2, La Noche del Miedo de Iker Jiménez. Y puesto número 1, que parece ser que de momento no hay nadie quien le pueda mover, Caballo de Troya de JJ Benítez. Ahí está la lista. Ya sabéis que podéis seguir votando durante toda la semana, que dentro de muy poquitos días estarán aquí 40 personas en la nave del misterio ya con su capitán. Vamos con esos últimos mensajes. Con los ganadores primero, ¿vale? Pues vamos a decir los ganadores de ese gran libro, del gran libro de la criptozoología, editado por EDAV, de David Helen, Gustavo Sánchez y José Gregorio González, que han estado esta noche con nosotros. Y vamos con el primer ejemplar. El primer ejemplar se lo lleva Loreto Beal, que nos escribía al correo electrónico y nos decía: gracias por el programa, lo sigo desde hace años, tanto en la radio como en televisión, y cada día me gustan más los temas que abordáis. Mucha energía positiva a Iker para que se recupere muy pronto, y a los demás enhorabuena por el programa, especialmente a Carmen, que lo está llevando mucho más que bien. Pues muchas gracias, Loreto, y que nadie se preocupe tampoco mucho por Iker, porque además son esos pequeños virus que tenemos en estas fechas, que está media cadena SER y media televisión sufriendo los virus. Vamos con otro. El segundo ejemplar va hasta Aranda de Duero, es para José Luis y nos escribía: qué poco conocemos las profundidades, qué misterios se esconden en ellas que nunca conoceremos. Y el último ejemplar también va a ir para una chica que nos escribía desde Málaga y nos decía: buenas noches a todos, os mando este email para ante todo daros las gracias. Soy una chica con un problema físico y no puedo salir a la calle. Tengo 20 años y me paso la semana en casa deseando que llegue el sábado para oíros. Es complicado, por otro lado, el que unas personas con el único instrumento que es su voz hagan llegar a mí unas emociones tan fuertes y unos sentimientos de amistad hacia vosotros. Gracias por vuestro programa y gracias por estar ahí cada sábado haciéndome la compañía de unos amigos que siempre me faltaron. Con mucho cariño, un beso enorme desde Málaga.
¿Cómo se llamaba esta chica? Pues no nos decía su nombre, pero bueno, uno de los libros irá para ella porque bueno, nos ha escrito este correo electrónico. Ya verás cómo se va a entretener con Pues ese gran libro sí. de la criptozoología, y que estoy segura, dice que amigos que siempre la faltaron. Pero si esta gran nave está llena de amigos, de energía positiva, vamos a acabar con buen rollo, Claro que que después sí, de lo de claro la que secta, sí, de esas claro, cosas... hombre. Y toda la energía positiva para esta amiga que anda que no tiene cosas que hacer con esos 20 años de vida, anda que no la queda por vivir, y sobre todo que nos siga escuchando, que desde aquí cada día va a viajar a un sitio nuevo, va a aprender cosas diferentes. Santi. Que por cierto, que no lo he dicho antes, pero que se lleva un libro precioso. Sí, es bonito, sí. Es de los libros que he visto en los últimos años más bonitos, con ilustraciones, con una edición impecable. Parece que me pagan, pero no es publicidad, es un libro muy bonito y espero que esta amiga lo disfrute muchísimo. Vamos con algún mensajito más, rápido. Pues nos llegaban muchísimas felicitaciones, Carmen, de verdad. Nos decía, solo quería felicitaros a todo el equipo de La Nave del Misterio por ser como sois y ofrecernos por radio y televisión un programa tan bueno. Felicidades, Carmen, lo estás haciendo muy bien, que tiemble Iker. Que no, que yo sabéis que no le quito nunca su puesto, que va. Él es el capitán. Joaquín también nos escribía desde El Salvador, nos dice que por motivos de trabajo vive allí y que nos sigue acompañando en la distancia gracias a Internet. Cuánta gente nos sigue a través de Internet, Mil Sí. gracias. María también nos decía, hola, tras meses sin oíros por trabajo, por fin me incorporo a la nave, gracias por seguir ahí, os echaba muchísimo de menos. Pues chicos, que vamos a ir acabando. Pues sí. Que ha sido un placer estar con vosotros. Muchas que gracias, Carmen, muchas gracias gracias. Ha salido y todo en esta esto. primera Sí, sí. vez que me pongo aquí a los mandos, que muchas gracias por vuestro apoyo, que muchas gracias a los oyentes por estar ahí pendientes estas 3 horas, y que mañana tenemos muchísimas cosas en Cuarto Milenio. No voy a adelantar nada de un extraño personaje que hay debajo de unas sábanas un poco cochambrosas y está en medio del plató con Iker. Yo no sé qué harán allí, pero de lo que sí vamos a hablar es de ectoplasmas. ¿Os acordáis Caramba. de esas mediums que Los parecían principios del espiritismo. que echaban cosas extrañas por la boca, una especie de algodoncillo que iba adaptándose y cogiendo formas incluso de seres humanos o de sacerdotes hindús de hace miles de años? Y también va a ser un placer porque tenemos a 3 pedazos reporteros de guerra en el programa que nos van a contar unas historias de cómo se han jugado la vida. Uno de ellos nuestro Luis Álvarez. Uno de ellos, Luis Álvarez. Pues lo dicho, Geray Martínez, que mil gracias por coger esos mandos. Fermín Agustí, que ha estado ahí en producción muy atento para que fueran todos los cortes bien. Carlos Largo. Pues un placer, Carmen, como siempre. Juan Jesús Vallejo, Santi Muchas Camacho, gracias. que mil Muchas gracias, gracias. amigos. Y a vosotros, el próximo sábado ya estará Iker aquí con toda la fuerza y con los mandos de esta nave que sigue su rumbo.